Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La nueva estudiante. El cielo de Nevalis 4 era gris metálico. Siempre. Las nubes flotaban como placas de acero suspendidas por campos gravitacionales débiles. Las instalaciones de la Academia Intergaláctica Vórtice Alfa emergían del terreno rocoso como una fortaleza antigua, aunque su tecnología superaba a la de muchas capitales planetarias. Esa mañana, la clase de tácticas de combate 3 estaba en silencio. No porque el instructor Albok hubiera llegado aún, sino porque todos observaban a la figura sentada en la última fila. Silenciosa. Inmovable. Una sombra con forma humana. Kaela. Había llegado hacía 2 semanas. Nadie sabía de qué sistema. Nadie había oído hablar de su familia. Su expediente estaba sellado por el Consejo Supremo, lo cual era insólito incluso para estudiantes hijos de altos comandantes o embajadores galácticos. Pero lo más desconcertante era su comportamiento. No hablaba. No sonreía. No mostraba emoción alguna. Y sin embargo, todos sentían su presencia. Como si un depredador invisible hubiera entrado en el aula. La puerta se abrió de golpe. Albok irrumpió como siempre, con su uniforme negro ajustado y sus botas resonando como martillos contra el suelo. «De pie», gritó con voz grave. Todos se levantaron de un salto. Minos Kaela. Albok la miró. Sus ojos oscuros se clavaron en ella, esperando que obedeciera. Pero ella no se movió. Seguía sentada, mirando al frente, como si no lo viera. Un murmullo nervioso recorrió el aula. «Tú, nueva, ¿no entiendes lo que significa de pie?», insistió él. Kaela no respondió. ¿Acaso estás sorda? Albok avanzó hacia su escritorio, deteniéndose a medio metro. ¿O simplemente eres estúpida? El ambiente se congeló. Algunos alumnos intercambiaron miradas. El protocolo era claro: desafiar a un instructor podía significar la expulsión inmediata, o algo peor. Pero Kaela, simplemente, se puso de pie. Despacio. Sin expresión. Su mirada se mantuvo fija en el horizonte invisible que parecía contemplar dentro de sí misma. Albok frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran. Mucho menos a ser tratado como irrelevante. Tomen asiento. Hoy hablaremos de combate real, dijo sin ocultar su molestia. Los estudiantes obedecieron. Las mesas se alinearon en perfecta formación, cada una equipada con módulos de visualización táctica. El aula se transformó en un entorno de simulación, con hologramas flotando alrededor. Pero antes, añadió Albok mientras caminaba entre los pupitres, tengo una pregunta. ¿Qué harían si tuvieran que enfrentarse a un enemigo que no conocen? ¿Uno que no reacciona como esperan? Nadie respondió. ¿Alguna sugerencia? Miró al frente. ¿Tú, Kaela? Ella lo miró por primera vez. Sus ojos eran de un tono gris tan profundo que parecían estar hechos de ceniza estelar. No dijo una palabra. Claro, dijo él. Silencio. Siempre lo mismo. Quizás te sientas más cómoda barriendo el hangar. La chica inclinó apenas la cabeza, como si evaluara cada palabra, pero volvió a mirar al frente sin responder. Albok siguió su clase. Proyectó formaciones de combate, escenarios de emboscada, maniobras de defensa. Pero los ojos de todos volvían, inevitablemente, hacia ella. Después de la clase, en los pasillos amplios de la academia, algunos alumnos se agruparon alrededor de un distribuidor de bebidas. ¿La viste? No parpadeó ni una vez en toda la clase, comentó Ril, un cadete de segundo año. Dicen que viene de la zona roja, dijo otro. Del territorio Apex. Eso es un mito. Nadie sobrevive ahí. Pues alguien sí, intervino una voz más baja. Y está sentada en nuestra clase. Esa noche, en el dormitorio número 42, Kaela se sentó sobre su litera superior. No encendió luz. No abrió el terminal. Solo miró por la ventana hacia la oscuridad exterior. Bajo la manga de su uniforme, su piel brillaba débilmente con un resplandor azul. Como si nervios de energía recorrieran su brazo. Ella cerró el puño. El brillo desapareció. En la pantalla de vigilancia oculta del consejo, un oficial de inteligencia observaba desde su despacho. Se está estabilizando, dijo con voz grave. Pero es solo cuestión de tiempo. No pueden contener esa cosa para siempre. Al día siguiente, Kaela volvió a clase. Nadie le hablaba. Nadie se sentaba cerca.
Los rumores crecían. Algunos decían que no era humana. Otros afirmaban que había sido modificada con ADN de criatura Apex. Pero nadie sabía con certeza. Albok la observó desde el umbral. Sus ojos mostraban algo nuevo, duda. En el módulo de combate, el instructor la eligió como oponente para un ejercicio. Veamos si la chica fantasma puede levantar los puños. La enfrentó con Brack, un estudiante corpulento, campeón del último torneo interno. Kaela no se movió. Comiencen, ordenó Albok. Brack se lanzó con velocidad. Una combinación de puños bien entrenada, golpes precisos, cuerpo bajo. Todo ejecutado con perfección. Kaela se deslizó hacia un lado sin esfuerzo. Lo miró con la misma expresión ausente. Brack atacó de nuevo. Esta vez, Kaela levantó una mano. No para golpear, sino para tocarlo. Un instante. Brack cayó de rodillas. No había impacto. No había sangre. Solo miedo. ¿Qué fue eso? Balbuceó él. Kaela lo miró sin decir palabra. Luego se giró, volvió a su lugar y se sentó. Albok no dijo nada. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos, cargados de alarma. Esa noche, el Consejo Supremo recibió un mensaje marcado como prioridad 0. Asunto: sujeto Kaela activó respuesta de defensa. Contacto físico mínimo. Resultados: parálisis parcial temporal. Nivel de amenaza: indeterminado. Potencial: exponencial. Recomendación: observación continua. Instrucción limitada. Prohibido provocar. Pero ya era demasiado tarde. Albok planeaba un último desafío. Y Kaela no se detendría más. Observada y subestimada. La academia respiraba tensión. Desde el incidente con Brack, todos los alumnos evitaban mirar a Kaela directamente. Los pasillos que antes estaban repletos de charlas y risas ahora se volvían silenciosos cada vez que su silueta aparecía al fondo. Kaela caminaba con la misma cadencia constante, ni lenta ni rápida. Observaba sin moverse. Escuchaba sin preguntar. Se sentaba siempre en el mismo lugar del aula, sin tocar los módulos tácticos, sin tomar notas, sin emitir una sola palabra. Pero sus ojos lo captaban todo. En la torre de vigilancia, los sensores del aula 7 registraban sus microexpresiones, el ritmo de su respiración, incluso las fluctuaciones eléctricas alrededor de su cuerpo. Los analistas del consejo se turnaban día y noche para interpretarlas, pero no hallaban patrón alguno. Kaela era un enigma sin algoritmo. ¿Y si no está esperando una orden?, preguntó uno de ellos. ¿Y si está esperando algo más? Mientras tanto, el instructor Albok parecía cada día más obsesionado. Lo disimulaba bajo su compostura militar, pero los estudiantes más atentos lo notaban. Cambió el temario. Aumentó el número de ejercicios prácticos. Eligió escenarios que ponían a prueba la toma de decisiones bajo presión, y siempre dirigía su mirada hacia Kaela. Pero ella nunca participaba. Se limitaba a mirar las simulaciones, como si ya conociera todas las respuestas. Como si la información no le sirviera. Como si estuviera analizando otra cosa por completo. En la tercera semana desde su llegada, Kaela recibió una notificación inesperada. Había sido asignada como líder de escuadra para una simulación en campo abierto. La orden provenía directamente de Albok. Muchos alumnos se indignaron. «Es ridículo. Ni siquiera habla», protestó Jeren, uno de los cadetes más antiguos. «¿Cómo se supone que lideré una misión si ni siquiera da instrucciones? Va a hacernos perder». Pero nadie se atrevió a expresar esa ira frente a ella. El transporte los dejó en el bioma artificial del sector 9. Un entorno hostil, modelado según las condiciones del planeta Zebron, humedad extrema, visibilidad reducida, y fauna mecánica de caza. La misión: localizar un artefacto en medio de la zona roja y regresar con al menos 3 miembros de la escuadra. Kaela se adelantó sin decir nada. Caminaba como si conociera el terreno. Sus pasos eran calculados, como si pudiera prever dónde estaría cada amenaza. Al principio, el equipo la seguía con reticencia. Luego, comenzaron a notar que evitaban emboscadas sin saber cómo. Uno de los drones enemigos pasó volando sobre sus cabezas, y Kaela ya se había ocultado antes de que los sensores lo detectaran. «No puede ser coincidencia», murmuró uno de los cadetes. «Nos está leyendo», dijo otro. «Sabe exactamente cómo reaccionamos». Cuando llegaron al punto objetivo, el artefacto estaba rodeado por 3 unidades automáticas de defensa.
Kaela alzó una mano. No habló. Solo señaló a 2 puntos altos en las rocas y luego el flanco derecho. Sin palabras, los cadetes comprendieron la maniobra. Fue la primera vez que cooperaron con ella, y funcionó. Recuperaron el artefacto sin una sola baja. De regreso en la base, Alvok no dijo nada al leer el informe. Solo hizo una anotación secreta en su terminal: control táctico instintivo. Capacidad de comando sin comunicación verbal. Alta amenaza. Pero lo que más lo irritaba era no entender cómo lo hacía. Y esa frustración lo impulsó a cruzar una línea. Días después, durante una sesión de entrenamiento en aula, Alvok introdujo un ejercicio nuevo: simulación de caos urbano. Eligió 3 grupos. El primero sería liderado por Kaela. Cuando comenzó la simulación, la pantalla envolvente sumergió a todos en una ciudad invadida por fuerzas hostiles. Las órdenes eran confusas, los mapas cambiaban, y cada 10 segundos surgían nuevas variables. A los 5 minutos, el grupo de Kaela no solo estaba ileso, había reconectado el sistema de defensa automático de la ciudad y lanzado un contraataque. ¿Cómo lo supo?, preguntó una voz en la sala. Eso ni siquiera estaba en el mapa, exclamó otro. Alvok detuvo la simulación. Todos afuera, ordenó. Excepto ella. El aula quedó en silencio. Kaela no se movió. Cuando quedaron solos, Alvok se acercó lentamente. Rodeó su pupitre. La observó como si mirara a una criatura peligrosa encerrada en una jaula demasiado frágil. ¿Qué eres?, preguntó con voz baja. Kaela lo miró. Por primera vez, habló. Lo que ustedes temen haber creado. La electricidad en la sala titiló un instante. Alvok retrocedió un paso. Su instinto de soldado entrenado gritaba dentro de él. Algo en su tono, en su mirada, le dijo que las semanas de espera estaban por terminar. Esa noche, un comunicado cifrado fue enviado a los laboratorios de biogenética de Cars 9. Sujeto: Kaela ha iniciado interacción verbal. Posible activación de fase 2. Recomendamos aislamiento o eliminación preventiva. Riesgo de contagio conductual en entorno académico. Pero ya era demasiado tarde. La chispa había sido encendida. Y la criatura Apex aún no había mostrado sus verdaderos colmillos. El ataque. La mañana comenzó como cualquier otra. Las luces frías del aula 7 se encendieron automáticamente al detectar la presencia de los primeros estudiantes. Uno a uno fueron ocupando sus lugares, sin levantar la voz, sin bromear como solían hacer antes. Algo invisible pesaba en el aire desde que Kaela había hablado. Nadie se atrevía a decir su nombre en voz alta. En los pasillos, entre murmullos, solo la llamaban ella. O simplemente la Apex. Kaela llegó puntual, como siempre. Cabello suelto. Ropa limpia. Mirada insondable. Se sentó en su mesa habitual, sin mirar a nadie. Cruzó los brazos sobre la superficie metálica y esperó. Pero esa mañana, algo era diferente. Los sensores ocultos en las paredes comenzaron a marcar actividad eléctrica irregular apenas puso un pie en el aula. No lo suficiente para activar alarmas, pero sí para que los analistas del consejo se sentaran más erguidos frente a sus monitores. El instructor Alvok entró. Caminó como de costumbre, pasos firmes, espalda recta, pero su expresión era más dura que nunca. Sus ojos estaban inyectados de una determinación peligrosa. Hoy, anunció, hablaremos de límites. Los de ustedes, y los míos. Algunos estudiantes se miraron, incómodos. Nadie entendía el propósito real de la clase. Pero cuando Alvok activó la simulación, todo quedó claro: no era una lección. Era una trampa. La habitación se transformó en un entorno de combate cerrado. Las paredes desaparecieron en una proyección holográfica que simulaba un hangar en llamas. Explosiones lejanas, alarmas, cuerpos caídos. Una escena diseñada para desestabilizar. Ejercicio especial, 1 contra todos, anunció Alvok. Kaela, al frente. La chica no se movió. Ahora, gruñó. Ella se puso de pie, lentamente. Caminó hacia el centro de la sala, sin cambiar el ritmo, sin mostrar duda. Los estudiantes formaron un semicírculo a su alrededor. Todos estaban confundidos y asustados. Iniciad protocolo ofensivo 1, ordenó Alvok a los demás. Nadie se movió. Ataquen, gritó. Brack, aún con el recuerdo del toque paralizante de Kaela en la mente, retrocedió. Pero Jeren dio un paso adelante. No deberíamos, murmuró uno de los cadetes.
Es una orden directa, gritó Albok. Kaela levantó la mirada. El aire cambió. Un zumbido apenas perceptible llenó la sala. Las luces parpadearon. Los paneles de control vibraron. Y entonces, en un solo gesto, ella extendió la mano. Un resplandor azul surgió de su palma. No era fuego. No era láser. Era energía viva, entrelazada como raíces eléctricas que se desplegaron en un instante. No hubo grito. No hubo advertencia. Solo impacto. Albok fue lanzado hacia atrás con violencia brutal, estampándose contra la pared como si un muro invisible lo hubiera golpeado con toda su furia. Cayó al suelo, inmóvil. El silencio fue absoluto. Los estudiantes quedaron petrificados. Algunos se agacharon instintivamente. Otros simplemente dejaron caer sus armas de práctica. Kaela bajó lentamente la mano. Respiraba con calma. Su expresión no era de furia. No era venganza. Era determinación. Se giró hacia el grupo. Nadie se atrevió a moverse. Él quería que ocurriera esto, dijo, por segunda vez desde su llegada. Su voz no era fuerte, pero se escuchaba con total claridad. Quería activar lo que llevo dentro. Pensó que podía controlarlo. Que yo seguiría obedeciendo. Avanzó un paso. Los demás retrocedieron al unísono. Pero yo no fui creada para obedecer. El brillo azul cubrió sus dedos. Como si la energía respondiera a sus emociones, fluía y se arremolinaba en patrones complejos. Fui diseñada para adaptarme. Para evolucionar. Y sobre todo, para sobrevivir. Desde la torre de control, los protocolos de emergencia comenzaron a activarse. Sello total del edificio. Desconecten los núcleos de energía. Llamen al alto comando. Pero las órdenes llegaban tarde. Kaela alzó la vista. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro. Ustedes construyeron el arma perfecta, y la encerraron con niños. El aula vibró con una onda de choque que no rompió objetos, pero rompió certezas. Los estudiantes comenzaron a salir uno por uno, sin que ella lo ordenara. Ninguno intentó detenerla. Ninguno habló. Solo se apartaron. Kaela se acercó al cuerpo de Albok. Estaba consciente, aunque aturdido. La miró con un destello de odio y terror. Ella se inclinó levemente. Gracias por liberar lo que ocultaban. Se incorporó. Miró hacia el techo, donde sabía que los sensores la observaban. Y ahora, quiero respuestas. Una cámara estalló. En el despacho del Alto Consejo, se encendieron los hologramas de crisis. Se acabó el tiempo, declaró uno de los miembros del círculo interior. El proyecto Apex ha despertado. ¿Qué hacemos?, preguntó otro. El más anciano del grupo solo dijo: sobrevivan, si pueden. Origen Apex. Las puertas de la academia quedaron selladas. Drones defensivos rodeaban el perímetro. Las luces rojas parpadeaban en las torres de vigilancia. La noticia se había expandido por toda la red intergaláctica. Un sujeto clase Apex había despertado. Y lo había hecho en medio de la institución más importante de formación militar. Kaela estaba sentada en el centro de la sala de interrogatorio subterránea. No estaba esposada. No había necesidad. Cualquier sistema de contención tradicional ya había sido superado. Y los expertos lo sabían. Frente a ella, detrás del cristal inteligente, 4 altos oficiales del Consejo de Defensa observaban en silencio. Ninguno hablaba. Ninguno respiraba con normalidad. ¿Qué sabemos de ella ahora que se activó?, preguntó uno de los presentes, con la voz quebrada. La científica jefe deslizó un archivo confidencial sobre la mesa digital. Nombre completo: Kaela 97. Creación autorizada bajo el proyecto Sombra Apex. Modificaciones genéticas, 61%. Integración biotecnológica, 23%. Elemento clave: código Omega de replicación adaptativa. Eso no significa nada para mí, interrumpió un general. Significa, respondió la científica, que no estamos frente a una humana. Ni tampoco frente a un arma. Estamos frente a algo nuevo. Mientras tanto, Kaela observaba la cámara en la esquina de la sala. Sabía que la miraban. Podía sentir el flujo eléctrico detrás del cristal, los latidos acelerados, el miedo contenido. Su oído captaba los pulsos sutiles del sistema de seguridad, los pequeños zumbidos de los generadores de campo. Cerró los ojos. Y recordó. La imagen que surgió en su mente no era un recuerdo como los demás.
Era fragmentado, como si alguien lo hubiera reconstruido artificialmente. Un laboratorio blanco, frío, silencioso. Ella, pequeña, conectada a cables. Electrodos sobre su cráneo. Voces distantes hablando sobre estabilidad, umbral de adaptación, control emocional. Luego, oscuridad. Un tanque. Líquido espeso. Soledad. Y una voz que siempre regresaba en sus sueños. No olvides quién eres, Kaela. No eres un experimento. Eres la respuesta. Volvió al presente. La puerta de la sala se abrió. Un hombre mayor, vestido con uniforme diplomático, entró. Era el alto comandante Raen, uno de los fundadores de la academia. Kaela lo miró. No con odio. Ni con respeto. Solo con conocimiento. Tú eras uno de ellos, dijo ella. Estabas allí cuando activaron mi núcleo. Raen asintió. No intentó negarlo. Lo hicimos para ganar la guerra. Estábamos perdiendo. Necesitábamos algo que cambiara el curso. Una ventaja. ¿Y decidieron crearme? Decidimos liberar el código genético de la única criatura que jamás pudo ser vencida, el depredador Apex. Kaela apretó los dedos. La electricidad se agitó bajo su piel, como si algo dentro de ella respondiera al nombre. Dijeron que la especie había sido exterminada, murmuró. Lo fue, pero su esencia sobrevivió. En una muestra. En una célula. En ti. En la torre de comunicaciones, las alarmas comenzaron a sonar. Varias naves no identificadas cruzaban el límite del sistema. No emitían códigos de identificación. No respondían a los llamados. Su patrón de vuelo no correspondía a ninguna flota conocida. No son hostiles aún, pero se están acercando a velocidad de ataque, anunció un operador. El consejo entró en estado de emergencia. ¿Qué ocurre?, preguntó un miembro del círculo estratégico. La científica jefe levantó la vista. Kaela emitió una señal. No a través de nuestros canales. A través de algo más. Una frecuencia primitiva. Biológica. ¿Qué significa? Que lo que sea que haya dentro de ella, ha llamado a algo. En la sala de interrogatorio, Raen se tensó. ¿Qué hiciste? Kaela lo miró a los ojos. Activé la segunda fase. ¿Qué segunda fase? La que ustedes no entendieron. La que sus laboratorios no podían replicar. Porque no está en los genes. Está en la memoria del instinto. Se puso de pie. La energía azul comenzó a emanar de su cuerpo, como una bruma brillante que llenó la habitación. Ustedes no crearon a un arma. Crearon a una especie. Y yo, soy su heraldo. Las naves desconocidas descendieron sin previo aviso. No atacaron. Solo flotaron en silencio sobre la academia, ignorando las defensas, los misiles, las advertencias. Y luego, una por una, comenzaron a emitir un mismo patrón. Un símbolo. Un círculo con una espiral doble en el centro. El emblema ancestral de los Apex. En la superficie, los soldados comenzaron a dudar. Algunos bajaron las armas. Otros desactivaron sus escudos. Era como si una fuerza invisible les dijera que pelear sería inútil. Y tenían razón. En el subsuelo, Kaela caminó por los pasillos como si recordara cada rincón. Nadie la detenía. Las puertas se abrían solas a su paso. El sistema de seguridad, que había sido diseñado para contener a los enemigos más peligrosos de la galaxia, reconocía su firma, y se rendía. Entró a la sala central de datos. Colocó su mano sobre el núcleo de almacenamiento. Una oleada de información atravesó su cuerpo. Vio los nombres de los otros experimentos. Vio las pruebas fallidas. Vio cómo eliminaron a los que no podían controlar. Y también vio el archivo oculto, su verdadero origen. Proyecto Kaela fue el resultado de un intento desesperado por copiar la mente del depredador alfa en un ser adaptado a la civilización. Pero no lograron controlarla. Solo silenciarla. Hasta hoy. Kaela cerró los ojos. Y entonces habló, no con la voz, sino con una señal que cruzó frecuencias, atmósferas y silencios. A todas las especies, mi existencia no es una amenaza. Es un recordatorio. Ustedes olvidaron el equilibrio. Yo vengo a restaurarlo. Las pantallas de cientos de sistemas interestelares se apagaron al mismo tiempo. Y luego, apareció su rostro. Una figura joven. Una mirada antigua. Un mensaje claro. Lo Apex ha vuelto. Cazadora sin jaula.
Las luces de emergencia aún parpadeaban sobre la academia cuando Kaela abandonó la estación principal. No hubo explosiones. No hubo enfrentamientos. Solo silencio y vacío. Nadie la detuvo. No porque no quisieran, sino porque no podían. A bordo de una nave de escolta tomada sin violencia, Kaela navegaba sola. La IA de la nave, programada para obedecer únicamente a comandos del Consejo, se desconectó sin resistencia. Las compuertas se abrieron. Las rutas se trazaron solas. Como si el universo empezara a comprender que aquella figura ya no obedecía a las leyes conocidas. Destino, nodo científico Cars 9. Allí estaban los creadores. Los diseñadores del proyecto. Los responsables de su nacimiento y de su prisión. Mientras tanto, en el Consejo Supremo, el caos era total. Debimos eliminarla cuando aún estaba en incubación. Gritaba uno de los generales. No sabíamos que llegaría tan lejos. Respondía la científica jefa, visiblemente superada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿La seguimos? ¿La enfrentamos? Una figura que hasta ese momento había permanecido callada se levantó. El comandante Tassian, uno de los pocos sobrevivientes del primer contacto con un depredador Apex original. No hay manera de detenerla, dijo con voz grave. Porque no está huyendo, está cazando. Kaela llegó a Cars 9 en la oscuridad del ciclo orbital. La estación flotaba sobre un planeta helado, oculto a los sistemas de rastreo tradicionales. Pero ella la había localizado con precisión. Atravesó los anillos de seguridad sin activar un solo escudo. Las torretas no respondieron. Las defensas automatizadas no reaccionaron. El código genético que llevaba dentro desactivaba todas las alarmas. Entró caminando. Pasillo tras pasillo, laboratorio tras laboratorio, todo permanecía en silencio. Hasta que llegaron los primeros pasos apresurados. Los científicos habían sido advertidos, pero no entendían la magnitud de lo que se aproximaba. Uno intentó hablarle. Kaela, podemos explicarlo. Ella lo miró. No vine por palabras. Extendió la mano. El cuerpo del hombre se elevó ligeramente, envuelto en un campo azul denso, y luego cayó inerte. Sin heridas visibles. Sin marcas. Solo, apagado. Uno a uno, los altos responsables del proyecto fueron localizados. Algunos intentaron esconderse. Otros activaron protocolos de evacuación. Pero ninguno logró escapar. Kaela no los mataba. Los silenciaba. Les borraba los recuerdos. Les quitaba el conocimiento. Extraía de sus mentes cada diseño, cada fórmula, cada impulso que había contribuido a su creación. Los dejaba vivos, pero vacíos. En la sala de mando principal, la directora del proyecto, la doctora Beira Solén, esperaba de pie. No huyó. Sabía que vendrías, dijo. Lo supiste desde el principio, respondió Kaela. Sí. Y aún así lo hiciste. No por poder. Por miedo. El miedo a que un día alguien como tú llegara desde la galaxia exterior y nos destruyera. Queríamos un arma, pero construimos un eco. Kaela se acercó. La energía fluía suavemente en sus manos, como una bruma que respondía a su voluntad. No soy un eco. Soy la advertencia que ignoraron. Solén no lloró. No suplicó. Solo bajó la cabeza. ¿Y qué harás ahora? Kaela la tocó en la frente. Un destello. Y luego, la doctora cayó de rodillas, con la mirada perdida, sus recuerdos desintegrados. Kaela subió a la sala más alta de la estación. Allí estaba el corazón del proyecto, un banco de memoria genética donde descansaban todos los intentos fallidos de replicar el ADN Apex. Niños no nacidos. Seres incompletos. Vidas que nunca fueron más que prototipos. Kaela extendió ambas manos. El sistema chispeó. El banco comenzó a desactivarse. Uno a uno, los datos fueron absorbidos, convertidos en luz, y finalmente, borrados. No dejaré que vuelva a pasar, susurró. Mientras abandonaba la estación, la red galáctica se estremecía. En cientos de planetas, comenzaban a circular imágenes borrosas de ella, caminando entre laboratorios destruidos, liberando instalaciones, interfiriendo con bases secretas. Pero nadie podía predecir su próximo destino. Nadie, excepto un niño en un rincón remoto de la galaxia. El pequeño Deren vivía en un planeta agrícola, alejado de las rutas comerciales. Pero había empezado a soñar con ella. Cada noche, veía sus ojos, su energía, su silencio. Y una noche,
soñó con su voz. El miedo ya no será usado como arma. Tu especie necesita recordar lo que significa resistir. Kaela, desde la órbita de Kars 9, activó una nueva ruta. No hacia otro laboratorio, sino hacia el centro del poder. El núcleo diplomático de la Alianza Interestelar. No iba a destruirlos. Iba a mostrarles lo que habían escondido por siglos. Y hacerles entender que el tiempo del control había terminado. Depredadora de estrellas. La nave de Kaela emergió del salto hiperlumínico sin emitir señal alguna. A bordo, todo era silencio. Frente a ella, suspendida en la oscuridad del vacío, se alzaba la majestuosa estación diplomática de la Alianza Interestelar, 12 anillos flotantes, uno sobre otro, girando lentamente alrededor de un núcleo luminoso. Millones de delegados, embajadores, soldados y máquinas habitaban aquel coloso político. Y ninguno de ellos estaba preparado. Objetos sin identificación entrando en la zona de seguridad, informó el sistema de defensa. Energía no registrada. No responde a los protocolos de contacto. ¿Identidad confirmada? Preguntó el comandante de turno. El operador tragó saliva antes de responder. Es ella. La alarma general se activó. La estación entera entró en código escarlata. Las compuertas se sellaron. Los cañones giraron hacia la nave. Miles de soldados fueron desplegados en pasillos, corredores y balcones. Y sin embargo, nadie disparó. El sistema de ataque principal se apagó. Simplemente, dejó de responder. Kaela descendió de su nave sin trajes, sin armamento, sin escolta. Caminaba sobre el hangar principal como si el metal se abriera para dejarla pasar. Cada paso resonaba más que los gritos, más que las armas cargadas. «Deténgase», ordenó un soldado desde una torre. Ella alzó la vista. Sus ojos brillaban con la misma energía azul que había destruido comandos, silenciado científicos y hecho temblar a generaciones enteras. El soldado bajó su arma. No por miedo, sino porque algo más profundo dentro de él entendía, resistirse era inútil. Kaela avanzó. En el gran salón del consejo, los representantes de más de 30 especies discutían al borde del pánico. Es un acto de guerra. Desactiven el núcleo de gravedad. Que intervenga la flota Sennari. Que no dé un solo paso más. Pero ya estaba allí. La puerta del consejo se abrió sin que nadie la tocara. El aire se volvió denso. El espacio mismo pareció tensarse. Y Kaela entró. Vestía igual que siempre. Sin símbolos. Sin insignias. Solo ella, y el aura de lo imposible. Los embajadores se enmudecieron. Yo no vengo a negociar, dijo con voz firme, resonante. Vengo a declarar lo que ustedes ocultaron. Levantó una mano. Una imagen se proyectó en el aire, laboratorios. Niños conectados a tubos. Prototipos que lloraban. Experimentos condenados al olvido. Durante siglos, usaron el miedo para sostener su paz, continuó. Fabricaron amenazas. Y cuando ya no las encontraron allá afuera, las crearon aquí. Las imágenes cambiaron, registros secretos, planos genéticos, órdenes firmadas por los mismos que ahora temblaban en sus asientos. Y cuando vieron que no podían controlarme, decidieron enterrarme. Silencio absoluto. Yo no soy su error. Soy su espejo. Y ahora toda la galaxia verá el reflejo. Kaela giró lentamente. Miró a cada especie. No con odio, sino con juicio. No vine a destruir su consejo. Vine a liberarlo. Puso una mano sobre el estrado central. Una onda se expandió por toda la estación. Las redes internas colapsaron. Las cadenas de comando se borraron. Los sistemas de vigilancia se apagaron. Los pueblos que alguna vez dependieron del miedo para obedecer, ahora estaban libres de su yugo. En decenas de mundos, comenzaron a transmitirse las palabras de Kaela. Desde los desiertos de Berks hasta las ciudades flotantes de Enedarre, su imagen se proyectaba clara, sin filtros, sin edición. Ustedes nacieron con voces, con pensamientos, con fuerza. No las entreguen más a quienes solo temen perder su control. Y por primera vez en generaciones, miles de especies escucharon una verdad sin adornos. Mientras tanto, desde el exterior de la estación, un enjambre de naves desconocidas flotaba en formación perfecta. No eran flotas de guerra. No eran invasores. Eran observadores. Los últimos descendientes de la especie Apex original, escondidos durante milenios, habían regresado. No para vengarse, sino para ver si su legado
había sobrevivido. Y en Kaela, vieron su respuesta. La estación, sin gobierno, sin jerarquía, quedó en manos de aquellos que antes solo obedecían. La alianza no cayó. Cambió. Porque por primera vez, no se basaba en órdenes, sino en elección. Kaela regresó a su nave. No se detuvo para aceptar agradecimientos. No esperó que la siguieran. No pidió perdón. Mientras se alejaba, dijo en voz baja: el cazador no gobierna. Solo recuerda a los olvidados que aún tienen colmillos. La nave se fundió con el vacío, dejando tras de sí un silencio distinto. No de miedo, de respeto. Y en los registros futuros de todas las civilizaciones, se escribiría: el día que la chica de Apex caminó entre estrellas, los imperios temblaron, pero el universo respiró.